A mí me parece que acá lo que hay que hacer es cambiar de ciclo político. Es necesario derrotar política, electoral y culturalmente al macrismo. Y se necesitan los mejores cuadros para llevar adelante este proyecto. Yo estoy convencido que con una persona como Axel, como Magario, bueno, como Alberto y como Cristina, ese equipo de gente va a lograr rápidamente recuperar el poder político que la democracia necesita para poner en caja al privilegio y las corporaciones. No es sencillo gobernar. Siempre cuando uno toma decisiones tiene que perjudicar a uno y favorecer a otro, y muchas veces está frente a dos decisiones malas. Si fuese solamente elegir entre lo bueno y lo malo, gobernaría cualquiera. Pero no es así. Entonces se necesita mucha sensibilidad y un sentido patriótico muy fuerte, y yo creo que esta fórmula lo tiene. ¿La izquierda que está más cerca de quién? Mirá, la izquierda tiene un programa de independencia política, y esto creo que es una característica del Frente de Izquierda. Pero yo creo que ustedes hacían la pregunta sobre la fórmula. Tengo la obligación de señalar cuáles son las señales que están lanzando a partir de esa fórmula, tanto de la presidencial como la de la provincia de Buenos Aires. Porque el propio Axel Kicillof, digamos, está trajinando las oficinas en reuniones con los capitales especulativos, garantizando que no va a haber ningún tipo de problema con la garantía de pago de la deuda externa. Pero usted fíjese, discúlpeme, diputada, que se anunció la fórmula y ha bajado el dólar, hay una tranquilidad en los mercados. Sí, por supuesto, los mercados están tranquilos porque consideran que les van a pagar. Ahora, lo que nosotros decimos es que para pagar solo puede ser con más ajuste. Entonces, por más que la traten de dibujar, el problema de la señal que se está dando de candidatos que garantizan a los mercados un negocio, bueno, es una señal de la cual los trabajadores y la juventud debemos tomar nota. ¿No? ¿Qué hay que hacer con la deuda externa? ¿Hay que pagarla, no hay que pagarla? ¿Se renegocia, se desconoce totalmente? Mira, hay algo que se llama relaciones de poder y de fuerza. Vos con los acreedores o discutís o negociás o pactás de acuerdo a la correlación de fuerza que tengas. No existe decir yo no pienso pagar la deuda externa y después suponer que podés ganar una elección y gobernar un país. ¿Por qué? Porque se te caen los bonos, porque las acciones de las empresas se deprecian, porque el tipo de cambio se va a la mierda, hay hiperinflación y termina perdiendo el pueblo trabajador que supuestamente decide defender. Estas decisiones son decisiones que se toman en general cuando tenés todo el instrumental sobre la mesa. Yo no sé, por ejemplo, a cuánto va a estar el tipo de cambio el 10 de diciembre del 2019. Entonces es muy irresponsable decir qué se puede hacer en ese tema hoy con precisión. Lo que vos podés saber es si vas a hacer lo que el Fondo Monetario Internacional dice, los bancos acreedores dicen y los fondos de inversiones dicen, o si vas a defender el interés popular y conseguir lo mejor para tu pueblo. Por eso es muy importante el sentido patriótico. Los que tenemos una militancia en el campo nacional y popular somos conscientes que hay pujas y hay peleas que hay que dar y que depende muchas veces de las chances en cada etapa histórica. Lo que nunca sospechamos y nunca hemos demostrado algo en contrario es que lo que vamos a defender es el interés del pueblo y de las mayorías populares. Esta es la clave. Ellos están desarrollando su política, perfecto. Yo tengo el deber de alertar que con esa política de darle señales de tranquilidad a los mercados, de garantizar el pago de la deuda, y lo que ya han hecho cuando gobernaron, y las señales que están dando de, digamos, Pero no coincide con el mismo riesgo que menciona Santoro. No, pero acá el problema es el siguiente. Si vos, la idea de la relación de fuerzas es mucho más profunda. Porque si vos realmente querés defender un interés popular, convocás a la población a movilizarse en defensa de esos intereses. Y no le pavimentás el camino a la derecha. Ese es el problema. A mí me parece... Entonces, en ese punto, Adrián, tenemos dos programas diferentes. El Frente de Izquierda plantea rajatabla que hay que romper con el FMI. Y nosotros defendemos ese programa y llamamos a defender la intervención independiente de la clase obrera en este periodo. Es muy importante entender esto. Cuando uno está en la oposición, tiene la libertad para decir lo que le parece. Cuando uno está en el oficialismo, siempre las responsabilidades que tenés son mucho mayores, inclusive a la hora de declarar, porque eso hace que los mercados funcionen de una forma u de otra, y lo que pasa en los mercados no es independiente de lo que pasa en la vida cotidiana de la gente. Yo creo que el error es estar absolutamente pendiente de lo que dicen los mercados y no escuchar a la sociedad, que es lo que hace este gobierno. Eso es un error tan importante como decir, a mí no me importa lo que va a pasar ni con el comercio internacional, no me importa qué va a pasar con el tipo de cambio, no me importa qué va a pasar con los bonos o con las acciones. Es un infantilismo que se le tolera a una izquierda que lo que aspira solamente es a dejar plantada una posición testimonial, para que termine la idea, a una posición testimonial. Cuando vos querés gobernar, tenés un tablero, tenés que administrar intereses, tenés distintas presiones y tenés que defender los intereses de la mayoría populares. No se trata de movilizar a la sociedad civil contra el Fondo Monetario para lograr derrotar al Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional te pone la luz roja, se acaba la discusión, los tipos no vienen acá, no viven acá.
¿Qué significa que te ponen la luz roja y se acaba la discusión? Significa que se caen las acciones, los valores de las acciones de los argentinos, que se disparan los bonos, que no tenés más financiamiento internacional, que se te cierra el mercado internacional para poder colocar tu propio producto, que se va el dólar, que se dispara el tipo de cambio, que al dispararse el tipo de cambio te genera una inflación, que en definitiva terminás provocando una situación tan tensionante que le terminás haciendo el juego a la derecha para que vuelva a gobernar y vuelva a aplicar un programa de ajuste. En el marco del habanismo... Es una puja. No existe. La izquierda en el 2015 fue funcional a Mauricio Macri al no decidirse entre Sciolo y Macri. Bueno, a ver, fue funcional en el 2015 y vuelve a ser funcional cada vez que plantea que la discusión es Fondo Monetario Internacional sí o Fondo Monetario Internacional no. Hay que ser muy infantil para suponer que la política se plantea en esos términos dicotómicos. Es mucho más complejo. Obviamente que nosotros decimos, acá hay muchas cosas que hizo el gobierno con el Fondo Monetario que va a tener que dar explicaciones y muchas cosas que hizo el Fondo Monetario con la Argentina, como darle todo el paquete económico a un solo gobierno y no a un país, porque eso fue lo que termina siendo el fondo cuando en vez de darle los 57.000 millones de dólares en el transcurrir de 2 periodos presidenciales lo concentra solamente en uno, cuando le permite al Banco Central de la República Argentina utilizar esas reservas para poder mantener el tipo de cambio, violentando su propia carta orgánica, han hecho un estropicio que facilita la fuga de capitales y el negocio de los banqueros y de los fondos de inversión. Nosotros lo tenemos claro. Yo he propuesto inclusive la construcción de una comisión especial investigadora para analizar qué pasó con la fuga de capitales y con el endeudamiento externo. Ahora, gobernar un país implica saber cuáles son los límites que tenés dentro del marco de la democracia y dentro del marco de las correlaciones de fuerza mundial. Insisto con lo mismo. Yo creo que la gente ya es grande y ha madurado este debate en la Argentina de los últimos años. Coincido con lo que decía el Topo recién de la necesidad de renegociación con quita, con prórroga de plazos. Coincido además con la investigación acerca de quiénes son los que se beneficiaron con esas colocaciones de títulos públicos y demás. Ahora, lo cierto es, ¿cómo defendemos el poder adquisitivo del salario? ¿Cómo defendemos el empleo? ¿Cómo defendemos la producción nacional? Eso no se hace con consignismo, se hace con gestión y con capacidad de organización. Dice que en el 2015, dice Santoro, que en el 2015 la izquierda terminó jugando para Macri. No, mira, de ninguna manera. Que la izquierda ha sido consecuente con la denuncia que hemos hecho desde 1994 cuando se hizo la reforma constitucional, donde denunciamos que el balotaje era un mecanismo antidemocrático, porque es un mecanismo para obligar a alguien que ha votado por otras fuerzas políticas a tener que decidir entre 2 fuerzas políticas por las cuales no votó, no comparte el programa y no tenemos por qué caer en ese chantaje. Además, yo les quiero recordar a los kirchneristas que los que pusieron aparato, votos, recursos para votar a Macri fueron los que ahora los apoyan, los Moyano, los Barrio Nuevo, que pusieron todo su aparato para apoyar a Macri. Entonces, antes de preocuparse por qué hizo la izquierda, que en definitiva el voto en blanco fue un porcentaje minoritario, deberían preocuparse y sacar las conclusiones de cómo es que estos que ahora dicen que son los que están en el campo nacional y popular, son los que votaron y militaron activamente por el triunfo de Macri, que no es lo que hicimos nosotros, sino que nos dedicamos a denunciar sistemáticamente en la ciudad las políticas de Macri. Nunca cogobernamos ni les votamos nada de ellos, como se hizo el kirchnerismo, que la legislatura le votó absolutamente todas las medidas, y además tendrían que repensar qué pasa con los gobernadores, que durante todos estos 3 años y medio han sido los partícipes necesarios del pacto fiscal, de la reforma tributaria y de la reforma previsional, muchísimos de ellos revistando en este campo del peronismo, y que sin esos votos y sin esos apoyos y sin esas firmas, Macri no hubiera podido llevar adelante prácticamente nada de la política de ajuste. Entonces, en vez de preocuparse por la izquierda, que lejos de ser testimonial, lo hicimos 65 cortes, dirigimos sindicatos, estamos con representación legislativa en 11 provincias y crecemos ostensiblemente, Santoro, que se preocupen por los supuestos aliados que tienen. A ver, Leandro. Yo le diría que si vos no creés que el sistema de balotaje es un sistema legítimo y no creés en el régimen político, bueno, no te presentes elecciones, porque si no es muy fácil, te presentás elecciones para sacar 3 diputados, después armás la estructura con esos 3 diputados que sacaste y con los concejales que lográs meter en el resto del país y después salís a decir que el sistema no funciona. Eso es una típica jugada de la izquierda trotskista. Déjame terminar, yo te escuché. Es una típica jugada de la izquierda trotskista argentina, porque también hay que ser justo con que hay un sector de la izquierda que entiende que la política son correlaciones de fuerza, es negociación, es consenso y conflicto, es puja y acuerdo, son las dos cosas. Es un error, y más en este contexto regional, plantearle a la sociedad argentina que esto se resuelve solamente
con conflicto social y con movilización política. Yo creo en la movilización política y además creo que la política es conflicto. Lo que no se puede plantear hoy en la Argentina y en este contexto regional es que esa es una forma legítima y válida para resolver los problemas, porque no alcanza y porque además corres el riesgo de que si tensionás en esa dirección, lo que termina pasando es lo que ya hemos visto en muchos países de América Latina. Después de presionar en esa dirección, termina volviendo la derecha con un programa más agresivo que retrotrae la situación a condiciones peores de las cuales partiste. Topo, la última.